¿Qué tal amigos? Este es su programa Efecto Mariposa y como cada jueves tenemos un tema interesante, consideramos nosotros, de comentar con ustedes. Y en esta ocasión invitamos a mi amigo Ernesto Arana. Hola Ernesto, ¿cómo estás? Bien, Rafa, ¿qué tal? Mucho gusto en saludarte a ti y a tu audiencia. Muchas gracias Ernesto por estar aquí con nosotros con este tema de esto que pues es evidente como lo hemos comentado, pero bueno, ya lo platicaremos. El tema es la ultraderecha da un paso al frente en el escenario político. ¿Tendrá eco en la sociedad mexicana? Y esto viene al caso porque pues, han surgido algunos otros inquietudes, otro candidato, en especial uno, hablando de esto, de la ultraderecha. Bueno, no diciendo que son de ultraderecha, pero ahí está implícito el asunto de lo que de este escenario político que también existe y que a lo mejor pues no nos hemos dado cuenta, pero ahí está. ¿Cómo lo ves, Ernesto? Pues y efectivamente, como lo comentas, Rafa, se están configurando pues todas las fuerzas políticas en aras de la elección presidencial para el año que viene. De hecho, Eduardo Verástegui, que es esta nueva figura que se presenta, hace su registro en el INE el 7 de septiembre pasado. Y bueno, falta primero, evidentemente, que logre juntar el 1% de la representación de la lista nominal para ser oficialmente candidato, ¿no? Aunque algunas encuestas ya, pues lo que alcanzan a vislumbrar es que efectivamente va a cubrir su registro y que incluso encuestas como Eras dice que pues a lo mejor logra hasta un 3% en las fechas electorales. Entonces pareciera que efectivamente pues hay pues un nuevo candidato, un nuevo perfil para las candidaturas presidenciales y lo interesante pues es el trasfondo, creo yo, de lo que está detrás de la figura del personaje, porque bueno, es un personaje que viene de la farándula, por decirlo de alguna manera, él fue pues parte del grupo Cairo y después apareció en telenovelas y películas. Eduardo Verástegui se va después a vivir a Los Ángeles, Estados Unidos, y bueno, ahora regresa con esta intención de ser presidenciable. Claro que no es una ocurrencia solamente, y creo que aquí está lo significativo, incluso lo interesante del personaje. Es un personaje que ha estado participando, es un activista, ha estado participando activamente en temas que a él le interesan, como frenar el aborto, ¿no? Ha sido uno de los principales opositores a que se dé pues vía libre para que las mujeres puedan optar por la decisión de interrumpir los embarazos. Él, por supuesto, y la gente que le rodea son de los principales opositores a esto, entre otras cosas, ¿no? Es un personaje ligado a, pues, fuerzas que están allí religiosas, algunos sectores, tú lo mencionabas en esta idea de la ultraderecha. Efectivamente, el espectro político pues es muy amplio, ¿no? Son los extremos que se tocan desde la izquierda más radical hasta la derecha más conservadora. Y bueno, ahí estamos hablando de un enorme abanico de personas que caben en pues en estos matices entre Ujú. estas dos fuerzas, considerando al centro, pues digamos estas posturas más moderadas que tienden a, pues digamos, a conciliar esos dos extremos o pretenden tratar de conciliar esos dos extremos, que a veces esos extremos incluso se tocan, ¿no? A veces pareciera que las fuerzas muy radicales de uno u otro lado, pues tienen incluso a veces hasta intereses comunes. Y lo digo porque también son fuerzas que siempre han estado allí, o sea, recordemos que la historia de México pues tiene dos guerras cristeras, ¿no? 1926 a 29 la primera, 36 al 38 la segunda guerra cristera. Entonces tampoco estamos hablando de cosas que aparecen hoy, ¿no? O sea, desde la famosa ley Calles, que es a la que se opusieron los cristeros, eh, pues es una historia que ha estado constantemente tratando de
primero, por un lado, limitar el culto católico que estaba pues metido en la vida política del país, y de hecho la ley Calles lo que pretende es precisamente eso, ¿no? Hacer que la vida política del país sea una vida independiente de los cultos religiosos, pero bueno, la verdad es que también las iglesias y los grupos religiosos nunca han estado del todo separados de las instancias de poder, ¿no? Generalmente hay una liga, los obispos siempre han opinado de la vida política, tienen mucha influencia también en la gente. Recordemos que vivimos en un país eminentemente católico, aunque por supuesto a partir de los años pues 70 llegaron también muchos grupos religiosos provenientes de los Estados Unidos que ahora tienen mucho eco, ¿no? Hay muchos grupos religiosos de distintas religiones que ejercen por supuesto una presión pues política fuerte a distintos niveles y que esto más bien pues son fuerzas que evidentemente permanecen de algún modo soterradas, pero que existen, ¿no? Yo te ponía la historia de México para darnos cuenta de que estos grupos muy conservadores, ultraconservadores, pues siempre han estado ahí. Yo creo que efectivamente lo que está pasando ahora es que con el desdibujamiento del Partido de Acción Nacional, que era donde muchas veces se aglutinaban estas fuerzas, pues ese espacio que va quedando cada vez más vacío, pues estos grupos y estos nuevos personajes que entran al juego político, pues están tratando de aglutinar. Digamos, ese sería un primer comentario. Y sí, de hecho, fíjate que en otra ocasión mencionaban que, este, mencionaba yo con algunos amigos que esta alianza entre PRI, PAN y PRD no demuestra más que eso, más que una descomposición, una desintegración de todos de los partidos que están involucrados, pero aparte falta de ideología, porque pues todos dicen, ¿cómo es posible que el PRD se una al PAN, ¿no? Hasta López Obrador se quedó corto porque él dijo que era la alianza entre el PRI y el PAN, pero también el PRD, entonces como que ahí es donde ya no hay una línea, ya no hay una indicación directa de cuál va a ser el pensamiento, ¿no? Que también el PRI y el PAN, pues tendrían sus diferencias, pero ya en este caso demuestra que ya la unión con el PRD, pues no hay una idea central en esta parte. Por eso es que, como dices, la ultraderecha, la gente que es más extremista, es la que va a buscar acomodo, un reacomodo, y al parecer, pues este es el mejor, este va a ser la mejor forma, ¿no? La mejor forma de lograr acceder al poder. Eh, Sí, y sí, perdón, dime. no, que sobre lo que comenta Rafa, creo que algo que es importante señalar, y digo, no sé en qué nivel la audiencia lo conoce, pero es que Eduardo Verástegui también tiene muchos nexos, muchas ligas con grupos de presión, pues muy de oscuro, digamos, de oscuro proceder y también, digamos, hay muchos padrinos políticos que él tiene que son de dudosísima reputación, ¿no? O sea, eso creo que llama la atención, de alguna manera prende los focos, la alarma, las alertas, porque efectivamente él en Estados Unidos, en Los Ángeles, mucha de la gestión que él se dedicó a hacer fue conseguir fondos y recursos para hacer películas, para las iglesias evangélicas y católicas suprematistas. Esto no sé si la gente lo sabe, pero digamos el tinte y el enfoque religioso que tienen estos grupos, pues es efectivamente muy, muy conservador y con pues hasta racistas, ¿no? O sea, no son grupos blanditos, digamos, son los grupos religiosos más radicales en Estados Unidos y él hizo mucho cabildeo en estos grupos. Incluso también es importante saberlo, el asesor de la campaña política de Donald Trump en Estados Unidos
pues es uno de los padrinos políticos de Eduardo Verástegui. O sea, no es un tipo que se maneje solo, también eso es importantísimo. O sea, no es el candidato que sale de la nada, sino que hay una relación importante con los grupos de poder en Estados Unidos. De hecho, él estuvo en muchas reuniones en la Casa Blanca cuando Donald Trump fue presidente. Y en alguna de ellas incluso Trump lo mostró, lo llamó ahí en frente de todo el mundo como un probable presidente de México. Entonces, digamos, tiene el espaldarazo político de grupos muy importantes de presión en los Estados Unidos, digamos, de los grupos más conservadores y por lo mismo no es alguien que se mande solo, ¿no? O sea, más bien lo que tiene es un enorme carisma, me parece, ha sabido aprovechar estas relaciones, este padrinazgo de los grupos religiosos en los Estados Unidos y han hecho cosas, pues, vínculos importantísimos en México. De hecho, otro de sus padrinos políticos fue Marcial Maciel, ¿no? O sea, también está ligado a los legionarios de Cristo. Entonces, todo este, digamos, pasado o presente, porque sigue siendo el presente de Eduardo Verástegui, nos hace ver cuál es la línea a la que él responde políticamente, ¿no? Entonces sí hay grupos muy importantes ligados con este personaje, no es un personaje que se mande solo, incluso tiene financiadores y padrinos políticos de alta envergadura en el gobierno de los Estados Unidos, y por lo mismo, pues, o sea, no es no es alguien que aparece de la nada, sino que pues ha estado presente, ya tiene mucho tiempo presente, incluso es un socio, amigo personal de Patricio Slim, el hijo de Carlos Slim. Entonces, en México mismo tiene un padrinazgo pues muy importante, ¿no? Vamos a ver hasta dónde le da todo eso para sus aspiraciones políticas, pero lo cierto es que en este camino que de repente uno está viendo, pues, una contienda así como más directa entre Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum, realmente hay personajes por ahí atrás que también tienen lo suyo, ¿no? O sea, que es importante mirar como el bagaje, político de estos personajes, si es que lo tienen, y si no, saber por qué aspiran a las candidaturas en función de qué intereses, ¿no? Y creo que eso es lo importante. De hecho, él se siente fuerte, Eduardo Verástegui se siente fuerte justamente por esta amistad y contubernio importante que ha tenido con Steve Barron, que es te decía, es el estratega de la campaña de Donald Trump. Y nunca le ha soltado la mano, o sea, de hecho todo el trabajo de cabildeo que hicieron en los Estados Unidos siempre estuvo presente, ¿no? Entonces, sí llega fuerte, o sea, en esos términos, digamos, su vínculo con altas esferas de poder en Estados Unidos es un vínculo fuerte, fortalecido, y él se presenta con esas cartas políticas para contender al 2024 como presidente de la República. Muy bien, vamos a hacer un corte aquí en el efecto mariposa con este tema de la ultraderecha da un paso al frente en el escenario político y si tendrá eco en la sociedad mexicana. Regresamos aquí al efecto mariposa. Sintoniza todos los noticiarios y programas originales de Cadena Sur Multimedios a través de tu pantalla inteligente en nuestra dirección de YouTube. Si cuentas con una pantalla Smart, es muy sencillo. Solo entra a la aplicación de YouTube, busca nuestra dirección, Cadena Sur Noticias, a la hora de nuestros programas o a cualquier hora. Y listo, no te quedes fuera. Información y entretenimiento desde la comodidad de tu hogar con Cadena Sur Multimedios. Además, visita nuestras diferentes plataformas digitales. Cadena Sur Multimedios. Continuamos aquí con Ernesto Arana, quien nos acompaña para platicar sobre este tema de la ultraderecha da un paso al frente en el escenario político.
tendrá eco en la sociedad mexicana. Fíjate que lo que platicaste en el segmento anterior es muy interesante porque como que no nos hemos dado cuenta muchas personas de ese extremo, ¿no? De ese extremo que sí existe aquí en México, pero como que ha estado huérfano, diría yo, ¿no? Porque como que ya nos enfrascamos en que si es la 4T o si es la oposición, pero también la 4T pues tiene ese acérrimo rival, no tan solo la oposición del PRI-PAN-PRD, sino también la del pensamiento, la del miedo, en este caso sí, adoctrinamiento que se tiene desde otro ámbito y que a final de cuentas todavía nuestro pueblo o nuestro país, para no decirlo pueblo, ¿ah? El país todavía tiene esas características. ¿Y tú crees que seamos realmente como una sociedad como la norteamericana que se va al extremo, ¿no? Que sí realmente tiene grupos de ultraderecha y están organizados y se ven, ¿no? Se ven en las calles, se ven en las familias, en las actitudes y todo esto. Y aquí en México como que está más diluido, como que estamos más mezcladones, pero ¿tú crees que en México sí vaya a haber eco en este sentido? Sí, mira, acabas de tocar un punto que creo que es muy importante mencionar, porque más que diluido, yo pensaría que siempre ha estado como muy soterrado. Son fuerzas Ujú. que siempre se han movido, a lo mejor un poco a la sombra y por eso no las vemos, pero que siempre han estado presentes, ¿no? Iba a mencionar algo que es importante también que la audiencia conozca. Eduardo Verástegui también ha estado ligado a grupos, incluso paramilitares como el Yunque, ¿no? En México, que son grupos que siempre han existido, grupos de choque que estuvieron en el 68, en fin. Entonces, tampoco son fuerzas blanditas, ¿no? O sea, están presentes, digamos que al tratar de construir esta democracia en la que ahora nos estamos tratando de mover, hay que entender que todas esas fuerzas confluyen, conviven y que efectivamente tienen sus momentos para, como tú lo mencionabas al principio del programa, dar el paso al frente, ¿no? Y yo me pregunto, por ejemplo, ¿qué pensaría Manuel Gómez Morín, fundador del PAN, si viera en lo que el PAN se ha convertido hoy día, ¿no? Entonces, todas estas personas que legítimamente pretendían tener una alternativa de gobierno a lo que representaba el PRI desde su nacimiento después de la revolución, pues efectivamente buscarán en ese espectro político identidades que les den fuerza a sus aspiraciones. O sea, todo mundo tiene la legítima, digamos, libertad de buscar en el espectro político con qué grupos o con qué personajes uno se vuelve afín. Y yo lo digo de esta manera porque estamos viendo esta idea de la cuarta transformación que se personificó en el presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, pero que él mismo no sabe cómo darle continuidad al proyecto, ¿no? O sea, hoy es claro que la candidata, digamos, después del proceso que ellos vivieron con su encuesta, pues hoy ya la candidata quedó definida para ese partido, pero los otros, digamos, todos los demás partidos y fuerzas opositoras o que pretenden ser opositoras en el país, pues también tienen que ir definiendo sus identidades, ¿no? Aquí tal vez lo más preocupante ante la situación que estamos viviendo es que justamente estos personajes que de repente aparecen como si vinieran de la nada, pues tienen un pasado y tienen, o sea, lo que creo que es importante compartir con la audiencia es que uno tiene que prender las alertas y decir, a ver, este personaje que es muy carismático y estuvo en el grupo Cairo y lo conocemos porque estuvo en la telenovela tal y cual. Sí, esa es una faceta de él como actor, ¿no? Pero por otro lado, hay que ver la ligazón que tiene con estos grupos de ultraderecha y que son grupos que han sido violentos a lo largo de la historia y que también son grupos que preocupan si la manera de gobernar es a la Donald Trump, eh, como ocurrió en Estados Unidos, ¿no? O sea, lo que tenemos que ver es siempre hacia el futuro, o sea, qué es lo que estamos pretendiendo que llegue como fuerza política, porque al final
digamos, lo más grave de todo esto es que si Verástegui logra su registro, van a ir millones de pesos a su bolsillo, ¿no? O sea, aquí de lo que estamos hablando también es eso, de que nosotros los ciudadanos somos los que pagamos a las fuerzas políticas, les pagamos sus campañas, les pagamos, o sea, en el momento que adquieren registro estos personajes, pues ya es el erario público el que se encarga de financiar sus pretensiones. Ya no solo los financiadores independientes que hoy tienen, ¿no? Yo ya mencionaba algunos de ellos que son grandes inversionistas como Carlos Slim. Él es amigo personal de Patricio Slim, del hijo de Slim. Entonces, por supuesto, ese dinero que está ahí detrás hoy de Verástegui, después se va a convertir en dinero público, ¿no? O sea, dinero público va a ir a la campaña de este personaje. Entonces, eso sí hay que Claro. tenerlo claro. O sea, en la medida que nosotros como votantes validemos las pretensiones políticas de estos personajes, pues estamos validando que el juego político siga en esos términos, ¿no? Que hoy al final es la democracia partidista que tenemos. Sí, justamente eso es el asunto que tendríamos que atender los que nos llamamos ciudadanos, ¿no? Porque pues muchas veces nos hace falta mucho criterio para poder discernir eso que acabas de decir, que nos tenemos que dar cuenta que a final de cuentas la sociedad es la que financia todo eso, ¿no? Así Pero es. casi nadie casi nadie se da cuenta o nos damos cuenta y uno mismo se echa la soga al cuello, ¿no? Eligiendo a ciertas personas o eligiendo ciertos personajes, ¿no? Sí, ¿Tú porque un crees poco, entonces? perdón, así está Dime. construida lamentablemente nuestra democracia. O sea, nosotros, digamos, la vivimos cuando salimos a las urnas y votamos, pero de ahí en fuera ya nos despreocupamos y dejamos que Claro. estos personajes sean los que decidan por nosotros y un poco pues, la estructura democrática que tenemos, eso es lo que a lo que estamos sujetos, ¿no? Pues sí. Pues sí, de hecho, fíjate, te quería por último preguntar, ¿tú crees que esto es como se maneja mucho el asunto de que México vamos al socialismo y que vamos a ser Venezuela y todo esto, ¿tú crees que esto sea como una arremetida del gobierno de Estados Unidos para tratar de impedir esto? No lo creo tan directamente, Rafa. Lo que sí es cierto es que recién estuvo la conferencia esta política de acción conservadora, la CEPAC, y tuvo Ujú. muchísima fuerza a nivel regional. O sea, participaron grupos ultraconservadores de política de derecha conservadora, suprematistas, etcétera, de todo el continente. O sea, no son fuerzas que uno no las ve, no está al pendiente de ellas, pero que realmente jalan a muchísima gente y que muchísima gente asustada por el cuento este que nos han querido vender de que pues México se está convirtiendo hacia Venezuela y tal, pues de repente pareciera que son las sacudidas que nos hacen ver que de todas más hay cosas que se están moviendo, ¿no? O sea, en algún momento lo hemos comentado, si bien la gente no alcanza a comprender hacia dónde se mueve la transformación que hoy se nos propone a nivel de estructura de gobierno, lo que sí es cierto es que la gente busca, la gente, los civiles, nosotros, los votantes, buscamos la manera de hacer democracia en función de lo que nos toca y lo que tenemos enfrente. Ahora, lo que sí es importante es cuando surgen estos personajes nuevos, que parecen novedosos en nuestra política, todos mencionan lo mismo, ¿no? Yo ya no quiero a los políticos de siempre, yo propongo otra fórmula, pero al final lo que tenemos que ver es si esas fórmulas realmente son novedosas o si esas fórmulas son fórmulas que se están replicando y que vienen cobrando fuerza en otras latitudes y de dónde vienen, ¿no? Yo por eso mencionaba como algo muy importante comprender el vínculo político que tienen los grupos más conservadores en los Estados Unidos y este personaje que hoy se presenta en el espectro político como una nueva alternativa. Oye, entonces, ya para finalizar, tengo la duda porque, pues, si esto fuera
si va en serio la ultraderecha, entonces también Xóchitl Gálvez ya no estaría como que ya no estarían muy interesados en que Xóchitl Gálvez ganara, ¿no? Porque pues si la ultraderecha va a ganar adeptos, ¿qué hacer con Xóchitl Gálvez? Mira, lo que pasa es que también, O a final de cuentas se digamos, va a convertir en tres candidatos, ¿no? Al final. correcto. O sea, yo no descartaría el personaje de Xóchitl Gálvez porque también es un personaje que la oposición ha construido para poder hacer frente a la imagen que proyecta la doctora Sheinbaum, ¿no? O sea, Ujú, alguien que está ligado con las clases más populares, que tiene un origen, a lo mejor un origen humilde, en fin, o sea, sigue siendo, por impresentable que parezca, pues sigue siendo una opción donde se van a, porque ya lo asumieron así el PRD, el PRI, el PAN, pues como su candidata, ¿no? O sea, creo que ujú, es un candidato que está ahí, vamos a ver para qué le alcanza. También va a depender de la inteligencia con la que pueda vender no solo su propia identidad, como un candidato pues alternativo y que ofrezca algo interesante para la gente, sino su capacidad para generar una estrategia de aquí a las campañas, porque además es eso, las campañas ni siquiera han comenzado, ¿no? O sea, estamos ujú, hablando de estos candidatos como candidatos que ya sabemos que son los que van a ir al frente para la contienda del 2024, pero lo cierto es que hoy las campañas no han comenzado. Entonces, ujú. de aquí a entonces lo que vamos a ver es justamente qué va entrando al capital político de estos personajes para ver cómo aumenta o disminuye su influencia y su atracción para la gente, ¿no? Va a depender mucho de la propia estrategia de campaña, de la propia capacidad que tengan los candidatos para poder mostrar de una manera, pues, digamos, atractiva para la gente su oferta política. Y la otra es que también hay muchos sectores donde cuestiones que hoy son importantes y que se ponen en entredicho, pues están esperando a ver cómo se definen, ¿no? El tema de la familia, el tema de la seguridad, el tema de la seguridad alimentaria, el tema de las infancias, el tema de las identidades de género, en fin, son cosas que están en discusión y que vamos a ver estos candidatos, qué es lo que le ofrecen a la gente. Entonces yo sí creo que hay familias muy conservadoras y conservadoras en México que se van a identificar con estos personajes muy conservadores, así como hay muchas familias que tienen a lo mejor una vocación más democrática o más hacia la izquierda que se van a identificar con la opción de la cuarta transformación, pero toda esa gente que queda en medio de estos espectros seguramente encontrarán su identificación con Xochitl Gálvez. O sea, yo no pensaría que es un personaje que hay que descartar, pero sí en su justa dimensión medirlo, porque tiene una oferta que es atractiva para cierto sector de la sociedad. Claro. Pues muy bien, este fue es un tema interesante que creo que vamos a estar tocando porque ya con la aparición de esto ya en el escenario político, pues ya nos va a dar mucho que hablar. ¿Con qué frase cerrarías, Ernesto, tu intervención? Pues mira, yo creo que sobre el tema que acabamos de mencionar, eh, creo que sí es el momento en que todas las fuerzas políticas del país van a levantar la mano. Unas están pues a la expectativa de ver cómo se configura la opción política y ver si se agrupan a lo que ellos consideren como su afinidad política, pero también me doy cuenta que hay otras cuestiones que son muy importantes en un país como el nuestro, que tiene una fe religiosa pues muy importante. También todas las fuerzas políticas van a tener que ofrecer una opción viable para conciliar este, el tema religioso Ujú. con la opción política, ¿no? Porque, o sea, lo cierto es que es un tema que no se ha resuelto nunca. Yo mencionaba las guerras cristeras, pero al final, bueno, pues son cosas, si bien hoy todos queremos una democracia laica, también es cierto que hay gente
que cree que en las fuerzas políticas se pueden unificar estas dos aspiraciones, ¿no? La política y la religiosa. Pues muy bien, este fue el tema de la ultraderecha, da un paso al frente en el escenario político, tendrá eco en la sociedad mexicana y pues le agradezco mucho a Ernesto Arana que nos acompañó con este tema. Nada que agradecer, Rafa, un abrazo y un saludo a tu audiencia. Pues gracias, gracias otra vez y pues a la gente que nos sintonizó a través de Cadena Sur Multimedios en Facebook y Cadena Sur Noticias en YouTube, pues gracias por haber estado aquí en el Efecto Mariposa, un programa para hacer conciencia ciudadana. Gracias.